y una serie de paquetes de tejido que también se van a ver afectados cuando tenemos el tema neoplásico. En caninos, vamos a enfocarnos hoy en caninos, tenemos 5 pares de glándulas mamarias, 2 torácicas, 2 abdominales y un par inguinal. Todas son susceptibles a desarrollar el tumor. Eh, digamos que antes el tumor mamario estaba muy, yo diría que muy mal clasificado porque hay demasiados tipos de tumor mamario y hablaban de una relación entre neoplasias benignas y malignas de más o menos el 50-50. 50% eran buenas, 50% eran malas. Luego empezamos a evaluar un 60-40, pero digamos que ahora que se hace un diagnóstico más temprano y que tenemos unos criterios histológicos mucho más establecidos, se describen tasas de presentación malignas de hasta el 87%. Entonces, digamos que eso nos ha llevado a tener pues una presentación ahora o una claridad mayor hacia la malignidad de esta neoplasia. En cuanto a sus sitios de metástasis más común, hablamos de linfonodos regionales, pulmones y en casos un poco más raros, aunque sí se ve, órganos abdominales, hueso e incluso metástasis al sistema nervioso central. Es un tumor muy frecuente, como les mencionaba ya, sobre todo en hembras enteras. Se asocia que en esta población es el 50% de las neoplasias que se presentan. ¿Y por qué hablamos tanto de las hembras enteras? Y eso lo van a ir viendo mucho a medida que sigamos esta presentación, porque se van a dar cuenta que la incidencia de este tumor depende mucho de la frecuencia de la práctica de OVH. Entonces, en países europeos o en Estados Unidos tenemos incidencias mucho más bajas porque la frecuencia de hacer OVH es mayor, mientras que en países de Latinoamérica nuestra incidencia de tumor mamario es muchísimo más alta. En cuanto a factores de riesgo, que digamos que cositas importantes que tenemos que preguntar en la consulta asociada a estos pacientes es la edad. Hablábamos antes lo mismo, de una edad de presentación un poco más alta, 7-11 años. Ahora que el propietario es un poco más consciente de la malignidad de este tumor, tenemos unas edades un poco más tempranas, 6 a 8 años más o menos es la edad de diagnóstico que estamos manejando. Nuevamente, más común en hembras, sobre todo la hembra entera. En machos es muy poco común encontrar tumor mamario, se habla de una incidencia del 1%, pero importante, si llegan a ver un tumor mamario en un macho, casi siempre son malignos. Esto sí, en su mayoría, 98-99% de malignidad. Entonces, tiende a tener un comportamiento de macho más agresivo. En cuanto a razas, yo aquí en las diapositivas les puse un French Poodle porque para mí es la raza por excelencia más común en el que vemos tumor mamario. Se asocia mucho a pacientes de talla pequeña, todo lo que es French Poodle, Cocker Spaniel, Shih Tzu, Yorkshire. Sin embargo, también hay una incidencia en perros de raza grande, sobre todo hablamos del Doberman y del Irish Wolfhound. No lo vemos tanto, digamos, nosotros en la clínica diaria. Yo soy más de ver pacientes de talla pequeña, pero sí tengo por ahí unos cuantos, un Weimaraner, pastor alemán, que tendemos a ver con tumor mamario. En cuanto a factores hormonales, que es bueno que pregunten ustedes siempre que estén en consulta con un paciente que les llegue por tumor mamario, si ese paciente ha tenido alteraciones hormonales anteriores, es de celos regulares, no es de celos regulares, han notado en algún momento o ha tenido cuadros de pseudopreñez. La pseudopreñez se asocia mucho a tumor mamario por este desarrollo del parénquima mamario de forma recurrente, hiperplásico, y porque las perritas que sufren de pseudopreñez van a producir mucha hormona del crecimiento, y esta hormona del crecimiento se asocia a un factor del que vamos a hablar más adelante, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor está asociado a muchos tipos de tumores, pero también está asociado a un crecimiento y mantenimiento del tumor mamario. Adicional a eso, la obesidad. La obesidad es algo que está asociado a muchos tipos de tumores. Sin embargo, en el tumor mamario se ha visto una relación muy estrecha porque el tejido adiposo es una fuente directa de estrógenos. El tejido adiposo tiene la actividad de una enzima que es la aromatasa, que convierte los andrógenos a estrógeno, y eso hace que promueva la oncogénesis mamaria, sobre todo en perritas que han sido obesas desde muy jóvenes, pacientes que son obesas al año de edad o pacientes, generalmente vemos pacientes con obesidad a 1 año, 2 años antes de que sean diagnosticadas con tumor mamario. Entonces, pues sí hay una relación muy estrecha
en esos pacientes. Entonces, como les venía hablando, esto tiene una relación muy directa con el tema del paciente, la paciente entera, la paciente que no ha sido esterilizada. ¿Por qué? El tumor mamario es un tumor muy estrechamente relacionado a la producción de estrógenos, a las hormonas ováricas. El estrógeno y la progesterona especialmente tienen una acción directa sobre el tejido mamario. eh, Incluso si es progestinas sintéticas, estas pacientes que han sido sometidas a tratamientos hormonales, ya sea para controlar, evitar el celo, es común que luego de eso puedan desarrollar tumor mamario porque aumenta la producción, lo mismo de la hormona del crecimiento, ya directamente en la glándula mamaria y se asocia a la presentación de procesos neoplásicos. Eh, en cuanto a otras hormonas, se ha visto una relación, digamos que esto se ha visto más en estudios de tejido, en tejidos de neoplasias mamarias, de hormonas esteroides, incluso se habla de corticoides, digamos que no estaba tan estudiado si el corticoide sintético de un paciente que consume prednisolona o algún corticoide de forma crónica es más predispuesto, pero sí pacientes que constantemente tienen niveles esteroideos altos o en tejido o en sangre se han determinado que tienen mayor probabilidad de desarrollar tumor mamario, porque pueden actuar como factores de crecimiento de tipo local en la glándula mamaria de forma maligna. Entonces, les dije que les iba a mencionar este factor de crecimiento varias veces, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 se ve relacionado a la hormona del crecimiento y estimula la proliferación de células mamarias, siendo tanto un factor de crecimiento y un factor de mantenimiento. Este factor de crecimiento se asocia también a neoplasias que reinciden, que vuelven a aparecer, que reinciden incluso sin tejido mamario en tejido adiposo. Entonces, este factor de crecimiento insulínico tiene mucho que ver con estos pacientes que adicional a eso han producido mucha hormona del crecimiento, porque ellos están muy directamente relacionados. Entonces, digamos que este es muy importante y ahora, digamos que estamos muy avanzados en todo el tema de tumor mamario, lo miden con relativa frecuencia y sí se ve el porcentaje de incidencia muy relacionado a él. Y la prolactina es una hormona muy discutida porque el tumor mamario canino realmente es modelo de estudio para el tumor mamario en humanos. Entonces, en humanos la prolactina tiene una acción distinta. En humanos la prolactina se relaciona a tumores más malignos, pero en caninos se relaciona a tumores con un comportamiento mucho más diferenciado. Más bien, la ausencia de receptores de prolactina se asocia a desdiferenciación y más malignidad tumoral. Entonces, digamos que este está un poquito más en estudio, pero sí, estos tumores con receptores de prolactina en caninos suelen asociarse a mejor pronóstico. Entonces, hablando de la ovarioesterectomía, vemos que esto ya está bastante establecido. Aunque les decía, la edad de esterilización de la paciente tiene mucho que ver con su probabilidad de presentar tumor mamario. Donde tenemos estas pacientes que han sido esterilizadas previas al primer celo con un riesgo de tumor mamario mínimo de 0,05%, de primer y segundo celo del 8%, ya hablando de segundo o cuarto celo, pacientes sobre los 2 años, 2 años y medio, un 26%, y la paciente que es esterilizada después del cuarto celo, desgraciadamente tiene la misma probabilidad de una paciente que nunca hubiera sido esterilizada de presentar tumor mamario. Entonces, pues este es un tumor donde siempre en la edad de ovarioesterectomía es algo que tenemos que preguntar en consulta porque va a determinar mucho de el pronóstico y de la situación de esta paciente, qué tanto tiempo haya estado expuesta a sus hormonas ováricas. Entonces, ya tenemos a nuestro paciente, hicimos nuestras preguntas de consulta, edad, a qué edad la esterilizaron, todos estos temas, y ahora vamos a hacer nuestra aproximación clínica. La aproximación clínica a todo tumor debemos hacerla en base a este formato que ya en el Congreso les deben haber hablado mucho de él, que es el TNM. El TNM es algo que establece la Organización Mundial de la Salud para clasificar los tumores según su grado de agresividad. Entonces, iniciamos con el T. El T es el tumor primario. Entonces, cuando vamos a evaluar un tumor mamario, tenemos que tener en cuenta varios factores: la localización del tumor, el tamaño y la velocidad de crecimiento de esa masa. En cuanto a localización, puede ser que a ustedes les llegue, y generalmente es así, la paciente con una masa muy visible.
es la más notoria, el paciente, el propietario es por el que la lleva, pero la gran mayoría de pacientes van a tener masas en más de una glándula mamaria. Entonces es muy importante hacer una palpación muy exhaustiva de todas las cadenas mamarias para determinar si existen otros primarios, donde lo que les digo, más o menos hablamos de un porcentaje del 60% de pacientes tienden a tener más de una glándula mamaria afectada. Las más comunes, M4, M5, digamos que no está 100% establecido, pero se cree que estas glándulas tienden a tener mayores receptores estrogénicos. Estas son las últimas, los últimos pares. Y adicionalmente en perritas, sobre todo ya de edad adulta, tienden a ser un poco más pendulantes, entonces se someten a trauma y eso a veces hace que si hay una masita pequeña se ulcere, sea más notoria. Entonces eso puede hacer que esa masa sea un poco más grande. En cuanto a tamaño, ya que les estoy hablando aquí de si la masa es más grande o no, el tamaño es algo muy, digamos, muy importante para el pronóstico desde el punto de vista de esa estadificación TNM. Para la OMS, el tamaño es un factor pronóstico 100%. Sin embargo, eso no quiere decir que solo los tumores grandes sean malos. Realmente, desde el centímetro, desde los 10 milímetros, ya empezamos a ver cambios de desdiferenciación celular. Entonces, digamos que cuando hablamos de eso también, y de hecho hoy lo hablaba con un colega, tenemos que tener muy en cuenta el tamaño de la paciente. No es lo mismo para un pastor alemán tener un tumor de 3 centímetros que lo que puede ser para un pincher tener un tumor de 3 centímetros. Entonces también tenemos que hacer esa relación de qué tan grande puede ser ese tumor en relación a la paciente. Y todo este tema de por qué la velocidad de crecimiento del tumor también es importante se basa en una teoría que no aplica para todos los tumores, pero sí para algunos, entre ellos el tumor mamario, que es la teoría del proceso continuo del desarrollo neoplásico. Eso quiere decir generalmente que un tumor no siempre nace malo, sino que al menos en glándula mamaria, empieza con el proceso hiperplásico de la glándula mamaria, un crecimiento ya sea por una pseudopreñez o porque el paciente entra en celo, que luego se va volviendo con el tiempo un cambio displásico, luego va haciendo transformación y cambios hacia una neoplasia benigna, luego se transforma en una neoplasia maligna, ya sea un carcinoma localizado, un carcinoma in situ. Los carcinomas in situ son estos que no atraviesan la membrana basal para luego volverse un carcinoma invasivo. Entonces, mientras más tiempo permanezca una neoplasia mamaria en un paciente, más probable es que se haya transformado a la malignidad. Pues por eso también es importante, si les dicen, no, tiene 2 años con una masa, pues es mucho más probable que se encuentre con una masa maligna. Bueno, otras consideraciones que tienen que tener en cuenta sobre el T, que es el tumor primario, estas ya no son tan asociadas al pronóstico, pero sí pueden ser importantes para la decisión quirúrgica, son la presencia de úlceras. Las úlceras en el tumor mamario son muy comunes, realmente. Muchas veces no se lo llevan a uno a consulta hasta que la masa no está ulcerada. Y son de tres tipos. Las traumáticas, que ya son tumores muy grandes que alcanzan a rozar con el piso, con alguna superficie, o que incluso la paciente muerde o rasca constantemente porque le induce dolor. Entonces, estas son asociadas a traumas. Las isquémicas, que aparecen en muchos tipos de tumores, realmente los tumores siempre tengan en cuenta que crecen de una forma desordenada, esa es una de sus características. Y en ese crecimiento desordenado van a tender a morir zonas del tumor, el tumor va a priorizar otras zonas para crecer. Entonces, dentro de un tumor, sobre todo cuando son de gran tamaño, es común que haya zonas de tejido muerto y ese tejido muerto va a buscar por dónde salir y empiezan a crear estos tractos fistulosos por donde sale este material. Y las últimas son las úlceras invasivas. Los tumores mamarios en algunos casos van a buscar hacer, no es una metástasis, realmente es un proceso de invasión hacia la piel. Y esa invasión hacia la dermis y la epidermis puede llegar a ulcerar la superficie de la masa. Eso ocurre incluso en tumores muy pequeños. Entonces, en ese sí no es tan dependiente del tamaño como las traumáticas y las isquémicas. Las pueden ver en cualquier tamaño de tumor. Hablando de ese tema de la invasión local o de qué tan invasivo puede ser un tumor, los tumores mamarios, sobre todo los que se ubican en las primeras glándulas mamarias, en donde hay muy poco tejido adiposo debajo, a donde van a buscar invadir es al músculo que está debajo de esto, sobre todo tumores entre M1, M2, M3 tienden a llegar mucho
al músculo pectoral, al oblicuo abdominal, a los rectos abdominales o buscar hacia arriba también, lo que les digo, a la piel subyacente y ulcerar la piel. Y otro punto importante sobre el té, pero lo que les digo, esta es más una consideración quirúrgica, es todo el tema de inflamación. La inflamación peritumoral es algo muy común en el tumor mamario, es un tumor incómodo para las pacientes, entonces a veces hay rascado, hay lamido, y eso puede causar que les llegue un paciente con mucha inflamación, a veces incluso asociadas a mastitis, que ese paciente en el momento de la consulta muy posiblemente tendría que recibir tratamiento previo antes del tema quirúrgico para tratar temas infecciosos, temas inflamatorios. Ahora, solo se los voy a mencionar muy corto porque es un tema bastante extenso también. Hay un tipo específico de tumor mamario, que es el carcinoma inflamatorio, que es un tumor que realmente no responde a nada. O sea, es un tumor que invade toda la glándula mamaria supremamente rápido, las dos cadenas se inflama mucho, inflama los linfonodos regionales, los miembros se inflaman. Entonces son pacientes que realmente la cirugía no es su respuesta. Entonces estos pacientes con carcinoma inflamatorio muchas veces, incluso siéndoles muy sincera, a veces fallece antes de que uno se alcance a plantear siquiera la cirugía porque es un tumor demasiado invasivo. Entonces, ese paciente tampoco es selectivo para un proceso quirúrgico. Bueno, ya miramos nuestro tumor, lo medimos todo, vamos ahora a evaluar los linfonodos regionales. Generalmente, esta imagen es con la que más se van a encontrar cuando busquen el drenaje linfático de las glándulas mamarias, porque todos los tumores van a tener un linfonodo centinela, que es el primer linfonodo que recibe el flujo de una neoplasia sólida, básicamente. En los mamarios son el axilar y el inguinofemoral. Entonces, acá arriba, estas tres primeras glándulas y acá abajo estas tres, estas dos. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que esto, digamos que no es algo que aplique para todos. Hay pacientes que hacen drenajes linfáticos diferentes. Puede ser por individualidades, un cambio anatómico, la ubicación de los ganglios no es igual en todos. Hay pacientes que pueden tener dos de un linfonodo y eso ser totalmente normal en ellos. Entonces sí es muy importante determinar en la primera consulta por palpación, mirar, no siempre que un linfonodo esté aumentado de tamaño quiere decir que es metastásico, pero sí evaluar todos estos, al menos sobre todo el axilar y el inguinal, que son los más comunes. Les hablaba de que no todos drenan al mismo, porque también, digamos que nosotros hablamos mucho de la angiogénesis tumoral y la capacidad de los tumores de crear vasos sanguíneos, pero a veces se nos olvida que los tumores también pueden crear vasos linfáticos. La linfagiogénesis tumoral es esa capacidad que tienen los tumores por el mismo factor de crecimiento del endotelio vascular que crea la vasculogénesis, pero por dos receptores distintos de crear nuevos vasos linfáticos. Eh, para crearlos, se habla del receptor 3, genera nueva multiplicación celular y nuevos vasos, y el receptor 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular hace que esos vasos se expandan y trasladen más rápido células neoplásicas. Entonces, a veces los drenajes linfáticos de estas neoplasias pueden ser muy erráticos, y es algo que hay que evaluar antes del procedimiento quirúrgico o durante el procedimiento también se puede hacer evaluar cuál es el linfonodo que está haciendo el drenaje de esa neoplasia. Entonces, eh, ¿cuáles podemos ver y cuáles no podemos ver? Entonces, lo que les decía, palpar sobre todo inguinal superficial, popliteo axilar y cervical superficial, los que podemos ver nosotros en consulta. Esos sí son a la inspección y a la palpación. En cuanto a evaluación ecográfica, es bueno que estemos muy pendientes, sobre todo si las neoplasias son de M3 hacia abajo, de los ilíacos y los lumboaórticos. Y en cuanto a radiografías de tórax, sobre todo, y ese sí pasa bastante, no es un drenaje, digamos, tan errático, los esternales en neoplasia sobre M1 pueden volverse metastásicos muy rápidamente. Otros torácicos, mediastínicos craneales, traqueobronquiales, digamos que eso no los solemos ver tanto, pero están reportados y puede ocurrir. La linfadenopatía, al igual que lo era el tamaño tumoral, es un factor pronóstico 100% en los pacientes. Si ven aquí en este cuadrito que les tengo acá al lado, el paciente sin linfadenopatía tiene una expectativa muchísimo mayor que estos pacientes que ya vemos, así sea en el inguinal o en el axilar.
algún tipo de metástasis. Nuevamente, no es solo el tamaño, todo linfonodo que sea sospechoso, mejor es puncionarlo, hacer una punción por aguja fina, determinar si encontramos o no estas células del carcinoma. Y adicionalmente, también para nosotros en el carcinoma mamario es muy importante evaluar las características de ese linfonodo. Entonces, a nivel de lo que podemos hacer en consulta, si el linfonodo es libre o está fijo. Linfonodos que no se mueven, sean duros, tengan la misma consistencia o muy similar a la que tiene la neoplasia, muy sospechosos de ser metastásicos y de peor pronóstico, estos linfonodos que son fijos. Y a nivel de imágenes, los linfonodos que son cavitarios, donde realmente un linfonodo cavitario para un paciente a la larga en pronóstico termina siendo muy similar a tener una metástasis pulmonar, por ejemplo. Ay, ¿qué hice? Ah, espérame que se me cerró la presentación. No se escucha. Entonces, ya hablamos de que estos pacientes les tomamos radiografías para mirar el linfonodo s- o los linfonodos a nivel torácico. Sin embargo, estas radiografías también van a ser muy importantes para nosotros para evaluar el M. El M es la metástasis. Eh, para radiografías oncológicas, normalmente siempre tomamos radiografías en tres vistas. Lateral derecha, izquierda y ventrodorsal, con la idea de tener más o menos una reconstrucción tridimensional del tórax del paciente. Ahora, si tienen acceso fácil y propietarios que lo acepten, si pueden hacer tomografía de tórax, muchísimo más recomendado, porque ese también nos va a dar una muy buena evaluación del linfonodos y una muy buena evaluación de la metástasis. Pero si no, las radiografías de tórax son bastante buen método de control, de evaluación digamos, ya puntos de control de quimioterapia, también las utilizamos mucho. Entonces, voy a hablarles de cuatro patrones que pueden encontrar en tumor mamario. Eh, la lesión intersticial solitaria, este paciente que toman una radiografía y ustedes solo ven una única masa. Este paciente es más susceptible de evaluación porque este es un patrón que es muy poco común en tumor mamario. Realmente ese paciente 15, 20 días, cítenlo para otras radiografías, porque muy posiblemente si es un proceso metastásico, ya en ese tiempo van a poder ver evolución, al menos un crecimiento de esa masa. El más común y con el que más se van a enfrentar, es, de hecho, es del que les puse la foto y ahí en la foto se alcanza a ver la masa mamaria de la paciente y las masas pulmonares, son las lesiones nodulares intersticiales múltiples. La más frecuente, masas bien formadas dentro del pulmón, 5 7 milímetros, sí, milímetros. Ya ustedes las alcanzan a ver, son bastante visibles, bien formadas, con bordes definidos. La linfangitis carcinomatosa no es tan común, ya es un patrón que infiltra todo el intersticio sin la evidencia de estos puntos nodulares, pero sí muy común que vean estos pacientes consolidación de algún lóbulo pulmonar. Y el patrón miliar, que también es poco común, no lo suelo ver mucho en tumor mamario, pero son lesiones muchas muy pequeñas con bordes poco definidos en todo el parénquima pulmonar, como lesiones puntiformes.
similares a las que se ven a veces en las neumonías micóticas, pero digamos que si ya tienes el paciente con tumor mamario, tomas la radiografía, ves este patrón, mucho más probable que se trate de un proceso metastásico. Entonces, ya tenemos nuestra clasificación, hicimos este proceso que se llama estadificación del paciente, que es saber hasta dónde ha llegado un tumor en el momento en que nos lleva este paciente a consulta. La primera estadificación es todo lo que vemos a nivel consulta. La segunda estadificación viene con todo lo que vemos a nivel de los análisis que hacemos. La punción de los linfonodos, las pruebas de imágenes, la ecografía, la radiografía. Es que todas estas cosas nos ayudan a poner a nuestro paciente en uno de estos 5 estadios que tiene el tumor mamario, en base al tamaño tumoral, la presencia sí o no de metástasis a los linfonodos y la presencia de metástasis a distancia en cualquier órgano, no solo en pulmón. Eh, Hígado es un órgano que es susceptible, cualquier otro órgano abdominal, señales neurológicas, y en una resonancia tienes una segunda masa a nivel central. Ya cualquier metástasis a distancia entra en ese grupo del paciente estadio 5. Bueno, entonces ya una vez tenemos a nuestro paciente bien estadificado, colocado en algún punto de estos 5 estadios, viene la pregunta, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y como escuché ahí algo de la charla anterior, realmente el tumor mamario es un tumor prácticamente que su pilar terapéutico es la parte quirúrgica. Este es un tumor que siempre vamos a buscar la cirugía, pero es muy importante cómo vamos a hacer esa cirugía. Entonces, hablando de tratamiento quirúrgico, vamos a depender mucho de la localización de la masa y del tamaño. Entonces, ¿dónde? Para resumirles este cuadrito, que pues viene desde la Witro, que es pues nuestra Biblia de la oncología. Eso es algo que está establecido hace mucho tiempo. Cualquier masa que mida más de 3 centímetros, independientemente de su ubicación, se recomienda la mastectomía unilateral, es decir, el retiro de toda la cadena mamaria. Es muy importante que entiendan, y sobre todo, Dios, porque yo sé que ustedes lo entienden, que hagan entender al propietario que la glándula mamaria es un solo órgano, que a pesar de que tenga una única masa, todo eso está conectado y todo eso está relacionado, y quitar solo la masa muchas veces no va a ser la solución. En realidad, en la gran mayoría de casos, nunca es la solución solo quitar una masa o solo quitar una glándula mamaria. Entonces, todo lo que mida más de 3 centímetros para retiro completo. Todo lo que esté sobre M3, sobre la glándula de la mitad, retiro completo de esa cadena. Ahora, si las masas son menores a 3 centímetros, podemos hablar de mastectomías regionales. Nuevamente, no es únicamente quitar esa masa, es una mastectomía regional. Entonces, cuando estamos hablando de M1, retiramos, o sea, la primera, retiramos la que sigue debajo, M2 y el linfonodo axilar. Entonces, quitamos arriba, medio y abajo. Y así más o menos ese patrón se cumple para todos. M2, entonces quitamos M1, M3 y otra vez el linfonodo axilar. Para las abdominales, M3, M4, M5 y linfonodo inguinal, ahora el de abajo. Y para el tema de los linfonodos, lo que les hablaba. Normalmente existe la forma de determinar si esa masa sí está drenando ese linfonodo de forma intraquirúrgica. Eh, Se inyecta un colorante de forma subdérmica, que es azul patente. La dosis del azul patente es 2 miligramos kilogramo. Y si el linfonodo, ahí pueden hacer un pequeño masaje, eso se hace antes de la cirugía, subdérmico en la piel, un pequeño masaje para distribuir el colorante, y cuando hagan la incisión y busquen el linfonodo debería estar teñido de azul. Si eso ocurre, ese es el linfonodo que debemos retirar. Pero en la gran mayoría de casos retiramos el axilar y el inguinal y tenemos, pues cuando lo enviamos a patología, casi siempre encontramos metástasis positivas. Ahora, ya tenemos más o menos nuestro plan quirúrgico, sin embargo, hay consideraciones quirúrgicas que hay que tener en cuenta. Para mí siempre es más importante, yo soy oncóloga clínica, yo no soy cirujana, pero para mí siempre es más importante el cirujano oncológico que sabe qué no hacer que el que sabe qué hacer, qué tumor no tocar es más importante que el que quiere operar todo. Entonces, para mí, ¿cuándo no vamos a hacer cirugía?
como les decía, en el carcinoma inflamatorio, porque realmente hacer o no hacer cirugía no me cambia nada. Pacientes con mastitis o pseudopreñez activa, prefiero que hagan tratamiento antes. Cabergolina, algún inhibidor de la producción láctea, tratamiento antibiótico, que no entren a cirugía con una infección activa. O pacientes con mucha inflamación peritumoral, lo mismo antiinflamatorios, un ciclo de tratamiento, pueden entrar a cirugía con menos riesgo de sangrados, unas cirugías menos traumáticas, o el paciente que ya tiene metástasis en la primera consulta, ya sea pulmonar, a un órgano de distancia, o ese paciente que ya tiene linfadenopatía intracavitaria. Sobre todo si ese linfonodo también es cavitado. Si ese linfonodo es cavitado, que les digo, un pronóstico muy similar a ese paciente con metástasis en la primera consulta, a órgano a distancia. ¿Cómo hacer la cirugía? En cuanto a técnica quirúrgica, la más utilizada es la resección fusiforme. Ya les voy a mostrar cómo es la imagen de esa resección, porque es la que nos ayuda a distribuir mejor la atención. Ten en cuenta que muchas de estas pacientes se van a plantear a mastectomía de toda una línea mamaria y son heridas que van desde el pecho hasta la parte inguinal del paciente. Obviamente son heridas con mucha tensión. La resección fusiforme nos ayuda a distribuir un poco mejor la tensión, para que pues, la paciente pueda tener más comodidad, se pueda mover, no tenga pues una cirugía que la imposibilite. Rangos recomendados, aunque pues esto es mucha recomendación, dependemos mucho ahí del tamaño tumoral. El largo de estas incisiones debe ser más o menos 3 a 4 veces el ancho máximo que estemos alcanzando. Muy buena para las últimas glándulas mamarias, incluso desde M3, pero ya sobre M1, M2, la piel que tiene la paciente es mucho menor. Más si ustedes ven a una perrita acostada, digamos que boca arriba, van a ver que las glándulas mamarias tienden a hacer esto, como buscar el agujero axilar. Entonces, aquí en esta zona, la cantidad de piel es menor, la cantidad de tejido adiposo debajo de la glándula mamaria es menor, y muchas veces los retiros de las glándulas craneales son más difíciles. Muchas veces en estos les recomiendo, o les recomiendan los cirujanos, porque les digo, hacer colgajos, colgajos de avance. Tengan en cuenta que siempre que vayan a hacer un colgajo, o mover piel de una zona a otra, esa piel tiene que ser sana. No me sirve que sea piel que ya está invadida por el tumor. Entonces, en general, si la piel es sana y la pueden utilizar, utilizamos para M3 colgajos subdérmicos de avance, para M2 colgajos de la torácica lateral y para M1 colgajos axiales de la arteria epigástrica o de la epigástrica superficial craneal. Ahora, en oncología, hablamos mucho del margen. Entonces, el margen en un tumor mamario a veces es difícil de lograr. Lo que les digo, es muy común que sean pacientes pequeñitas, con masas muy grandes, donde hay poca piel, y lograr un margen ideal es complejo. Y realmente es un tema que está muy poco establecido. Muchas veces el margen lo establece más el cirujano que la literatura en base a la masa a la que se está enfrentando. Entonces, algo que normalmente hablamos de márgenes de 1 centímetro ya se consideran buenos. eh, y en cuanto a profundidad, ese sí está mucho más establecido, es importante retirar hasta la fascia muscular. Esa es, digamos, nuestra barrera biológica. No sirve o no es efectivo retirar sobre el pedículo adiposo. Generalmente ese paciente va a reincidir. Aquí tenemos que ir hasta el músculo, e incluso en neoplasias que infiltran el músculo, el paciente puede perder parte o incluso el bloque del pectoral o de un músculo abdominal si la neoplasia llega hasta ese plano de profundidad. En tumores más agresivos pueden evaluar, digamos, tumor que crece rápido, que se ulcera, pueden evaluar si tienen la posibilidad de márgenes de 2 a 3 centímetros. Sin embargo, incluso con esos márgenes, muchos pacientes con tumor mamario, cuando nos llega la patología, tienen márgenes infiltrados. Hablemos de más o menos un 24% de márgenes comprometidos en tumor mamario. Sin embargo, no tiene una tasa de recurrencia tan alta, al menos en caninos. En felinos sí, es muy alta la tasa de recurrencia, pero en caninos hablamos de que con bordes libres tenemos una tasa de recurrencia del 15 y con bordes comprometidos de más o menos el 29. Es que entre comillas la estadística sigue estando un poco a nuestro favor, incluso con el borde comprometido, pero obviamente siempre lo ideal con todo tumor es dejar un borde libre.
Entonces aquí les decía que les iba a poner más o menos unos ejemplos de cómo es la resección fusiforme, que es la más utilizada en tumor mamario. Hay otra que es la resección cuadrada, que es esta que ven acá, que se utiliza sobre todo en las glándulas más craneales. Pues deja una herida un poco más grande, es un poco más traumática. Casi siempre si podemos y tenemos la piel disponible, optamos por esta fusiforme, planeando la cirugía en base a la masa de mayor tamaño. La gran mayoría, como les digo, va a tener masas en más de una glándula mamaria. Entonces, lo ideal es que pongan su punto central en donde está la de mayor tamaño, pero igual retiren toda la cadena. En cuanto aquí les puse una imagen de más o menos cómo es la planeación del colgajo, está la masa primaria y hasta aquí vamos a buscar desplazar piel. Entonces, en cuanto a cirugía, es algo importante hablar el tema de la OVH. Entonces, yo les mostré un cuadrito al principio y les decía, esterilizada después del cuarto celo no tiene ninguna diferencia. Entonces, mucha gente pregunta, ¿vale la pena hacer OVH junto con la mastectomía? Aquí les voy a hablar un poquito desde mi punto de vista. Obviamente me apoyo en los artículos, pero la gran mayoría de pacientes que sometemos a mastectomía se recomienda hacer OVH. ¿Por qué? Porque esa disminución del estrógeno ovárico va a atrofiar el tejido mamario. Todo ese tejido mamario remanente, digamos, si dejamos otra cadena o si hicimos una mastectomía regional, queda tejido mamario, va a permitirnos detectar nuevos nódulos mucho más fácil. Es decir, que aunque tenga VIH puede presentar nuevos tumores, sí, puede pasar. La VIH no va a quitar esa posibilidad, pero nos va a permitir una detección más temprana. Y en este tumor que es tan dependiente del tamaño, la detección temprana es muy clave. Adicional a eso, hablando de esta teoría del proceso continuo, el menor riesgo de generar hiperplasias o displasias en la glándula mamaria va a favorecer que estos pacientes no tengan pues tanta posibilidad de desarrollarnos un tumor maligno a la larga. Entonces, sí disminuye la tasa de presentación de nodos primarios, 64% sin OVH, 35% con OVH, pero si los van a presentar, los presentan más o menos en el mismo tiempo. La gran mayoría de pacientes con OVH o sin OVH, si van a reincidir, reinciden en los primeros 20 meses. Otra cosa a tener en cuenta es que el tumor mamario se considera dentro de un grupo de patologías que son las patologías reproductivas. El tumor mamario es una patología reproductiva. Entonces, muchas veces están relacionados, donde vemos pacientes que tienen tumor mamario y adicionalmente tienen otras alteraciones ováricas, uterinas, porcentajes aquí se los puse, 37% de alteraciones no neoplásicas en ovario y 29% de alteraciones neoplásicas ováricas. Y adicional a eso, muchos pacientes que han tenido tumor mamario pueden presentar piómetra postmastectomía, al menos en los 12 meses posteriores. Entonces, digamos que hacer OVH sí nos quita un poco esos dolores de cabeza que pueden venir asociados a que una paciente que ya tiene una cirugía súper amplia, después tenga que entrar a otro procedimiento y ya no tengamos ni piel que desplazar, porque es un paciente que ya viene de un proceso quirúrgico mucho más amplio. Entonces, en lo posible, sí, yo recomiendo hacer mastectomía y al menos estadísticamente sí se ha demostrado que tiene cierta mejoría en la sobrevida en estos pacientes que tienen un grado histológico tumoral superior al 2. Pacientes con altos niveles de estrógeno prequirúrgicos y pacientes con muchos receptores de estrógeno en el tumor. Entonces, sí puede tener beneficio para la sobrevida en pacientes con tumores agresivos y adicional a eso nos da más beneficios a la larga en este paciente que no hacerlo. Entonces, eh, digamos que en el tema de OVH y mastectomía, esa sería pues la recomendación. Ahora, por aquí les hablé de grado histológico. Entonces, cirugía, ya hicimos resección, enviamos toda esta pieza a patología y el patólogo nos va a establecer a nosotros el grado histológico, que también es algo muy importante para el pronóstico del paciente. Entonces, la gradación histológica del tumor mamario viene en base sobre todo a tres parámetros: la capacidad de este tumor de formar túbulos, el pleomorfismo nuclear, que quiere decir núcleos de diferentes formas dentro de esa masa, y el recuento mitótico. Tumores con grado histológico sobre 3 se asocian a tiempos de sobrevida realmente muy cortos. La literatura reporta 5 a 6 meses, pero en general estos pacientes 3 4 meses ya tienen metástasis pulmonar. Eh,
Entonces aquí es una gradación histológica por score de estos que se suman. Entonces, si la gran mayoría del tumor forma túbulos, si la gran mayoría del tumor tiene células uniformes, volviendo a este tema de la desdiferenciación tumoral, que es común para todos los tumores. Mientras menos se parezca un tumor al tejido que le dio origen, más maligno tiende a ser. Entonces, digamos que esto se basa en qué tanto se parece a la glándula mamaria original y en el recuento mitótico. Antes, digamos que este es un compendio consenso al que llegamos más o menos en el 2023 en Brasil, eh, de disminuir el recuento mitótico del tumor mamario. Antes el grado 3 empezaba en 19, 20 figuras mitóticas. Actualmente, desde el 2023, ya sobre 17 figuras mitóticas, comenzamos a considerar los tumores de alto grado. Entonces, al sumar esto, tumores que nos den de 3 a 5, grado bajo, de 6 a 7 grado medio, de 8 a 9 tumores de alto grado o de grado 3. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ya hicimos cirugía, ya sabemos qué tipo de tumor es, ya tenemos estadificado a nuestro paciente. Normalmente viene la pregunta de si hacemos algo más. Entonces, ¿qué más podemos hacer? El tumor mamario es un tumor que puede ser sometido a quimioterapia. O bueno, la paciente puede ser sometida a quimioterapia, pero es importante saber cuándo y por qué vamos a hacer quimio. Entonces, sobre todo pacientes que tienen evidencia de algún tipo de metástasis, ya sea micro o macro, pacientes con linfadenopatías antes de la cirugía, pacientes con características histológicas muy marcadas de malignidad, entonces recuentos mitóticos muy altos, lo que les digo, índices mitóticos sobre 17 grados 3, mucho pleomorfismo, tumores muy indiferenciados, ya son pacientes que son electivos a quimio. Como les decía, metástasis macro o micro, entonces ya ver émbolos neoplásicos, esas células del carcinoma escapándose de sus lechos tumorales en la patología y buscando un vaso linfático, un vaso sanguíneo, intratumoral o peritumoral, ya es un paciente que puede ser electivo a un tratamiento quimioterapéutico. Y en cuanto a paneles pronósticos o paneles predictivos, el tumor mamario yo creo que tal vez después del mastocitoma es uno de los que más sometemos a inmunohistoquímica. Tenemos muchísimos marcadores gracias a este tema de que es un modelo de estudio. Muchos marcadores se miden en tumor mamario, pero para mí es muy importante índices de proliferación como el Ki67, los receptores de estrógeno y de progesterona y receptores COX-2. Con medir esos ya tenemos que pueden tener un indicador pronóstico bastante bueno de cómo se va a comportar ese tumor biológicamente y frente a la quimioterapia. Y en tumores de muy difícil diferenciación, como les digo, hay más o menos unos 28 tipos histológicos de tumor mamario, incluso tumores mamarios muy indiferenciados que no se pueden clasificar dentro de la clasificación que les mostré anteriormente, porque ni se les ven los túbulos, son tumores que ya tienen compromiso hacia los nervios, entonces tumores que se comportan neuroendocrinos. Se recomiendan otros paneles, estos ya son más de diferenciación, que son mediciones de pancitoqueratina, citoqueratina, 14 y cromogranina, que es para tumores sobre todo neuroendocrinos. Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a saber no solo si este paciente va a tener una buena respuesta a la quimioterapia, sino a predecir un poco el comportamiento biológico pues, de este tumor. Si definitivamente tomamos la decisión de hacer quimio, mm, junto con el propietario, obviamente, ¿cuándo empezar? Normalmente nosotros recomendamos un inicio 4 semanas posquirúrgicas. Esto viene muy asociado a temas más que todo de cicatrización. Es una cicatriz muy grande, sobre todo cuando hacemos mastectomías completas y la quimioterapia me puede retrasar un poco ese proceso y es un paciente que no me sirve mucho que esté inmunosuprimido tampoco. Entonces, al menos hasta que se haya retirado el 50% de los puntos, es recomendable iniciar la quimioterapia. Entonces, el medicamento más evaluado, yo creo que el estándar de tratamiento para el tumor mamario durante mucho tiempo fue la doxorubicina, igual que ocurre en el tumor mamario en humanos. Puede ser solo, puede ser en combinación con 5-fluoracilo o ciclofosfamida, pero eh, con la doxorubicina pasa algo que nos ha pasado ya con varios tumores, y es que las células del tumor mamario, al menos
a nivel de cultivos celulares e investigación in vitro, se ha visto que ya han desarrollado resistencia a la doxorubicina y nos hablan de un porcentaje muy preocupante de hasta el 85% de las células mamarias de tumor pueden ser resistentes a la doxorubicina. Entonces, hemos intentado buscar otras líneas de tratamiento. Ahorita se está utilizando mucho mitoxantrona. La mitoxantrona antes la usábamos en pacientes en donde no era factible usar doxorubicina, ya sea paciente cardiópata, un paciente con una enfermedad renal muy marcada. Entonces, antes era un fármaco de segunda línea, ahora se está pensando un poco más como un fármaco de primera línea con muy buenas respuestas. Falta un poquito de estudios, pero en general lo que se ha visto es positivo. Y la combinación con AINES. Como les decía, en estos tumores existe la posibilidad y es recomendable medir si tienen receptores de COX-2 para saber si se puede combinar esta quimioterapia intravenosa con tratamiento, ya sea con piroxicam o firocoxib. Eh, el efecto de los AINES antitumoral está muy definido, no solo en tumor mamario, en muchísimos tumores hay receptores para COX-2 y pueden tener respuesta al tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales, porque se ha comprobado que tiene un efecto apoptótico y antiangiogénico en estos receptores de los que les hablaba antes, el decrecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de plaquetas, entonces nos ayuda a que estos tumores no creen vasos sanguíneos de una forma tan exitosa. Además, se cree que pueden ayudar a romper un poco esa resistencia que existe a la doxorubicina, romper esa barrera de resistencia y mejora el pronóstico de estos pacientes que están en quimioterapia con doxorubicina, con porcentajes de sobrevida en general bastante buenos en relación a esos pacientes que solo recibieron doxorubicina sin combinarla con AINES. 50% al año, 37% a los 2 años. Sin embargo, al menos en mi caso, muchas veces, o la gran mayoría, diría yo sí, de pacientes con tumor mamario que, que manejo yo en la clínica, optamos por tratarlas con carboplatino. El carboplatino es o era antes segunda línea del tratamiento del tumor mamario, pero en general tenemos muy buena respuesta con tratamientos con carboplatino combinados con AINES. Piroxicam, firocoxib se reportan muy buenos tiempos de sobrevida y siempre y cuando estos pacientes toleren bien el carboplatino, sobre todo estar muy pendientes del tema renal en estos pacientes, hacerle sus mediciones creatinina, urea, parcial de orina de forma recurrentes durante la quimioterapia, siempre y cuando el riñón no los tolere bien y el paciente no tenga efectos secundarios muy marcados, muy posiblemente va a tener una mejor tolerancia que un tratamiento con doxorubicina que tiende a ser más agresivo en cuanto a los efectos secundarios que van a sentir los pacientes. Hay nuevas estrategias terapéuticas, hay un montón, como les digo, de estudio de tumor mamario. Es uno de los tumores que más estudia y sobre los que más hacemos consensos todo el tiempo. Nuevas estrategias terapéuticas que se están planteando o que se vienen planteando desde hace mucho tiempo realmente. Uno es el tamoxifeno. El tamoxifeno se usa mucho en tumor mamario en humanos. Es un modulador del estrógeno y tiene efecto antiandrogénico, pero en caninos todo lo contrario. En caninas, en las hembras que se ha utilizado, ven efectos de inflamación vulvar, secreción vulvar, unos efectos muy estrogénicos, de hecho. Eh, Cambios o incontinencia urinaria, incluso pueden desarrollar piómetra o piómetra de muñón. Entonces, realmente el tamoxifeno no se utiliza tanto en medicina veterinaria por estos efectos que no son deseables. La gleplistona, este ya va hacia la progesterona, entonces es un antagonista de la progesterona, se ha utilizado como terapia adyuvante postquirúrgica, realmente con buenos resultados, sobre todo para evitar proliferación y disminuir riesgos de reincidencia en estos pacientes que pronto durante la cirugía no se logró un buen borde o tenían tumores muy grandes. Se ha notado pues una buena respuesta. La hormona del crecimiento también ha sido un blanco terapéutico, digamos que ya ahí entramos en este tema de las terapias dirigidas, de irnos a un receptor o una hormona específica del tumor la hormona del crecimiento, no. La hormona liberadora de gonadotropina, será la que les iba a hablar. La hormona del crecimiento también, pero se las menciono más abajo. Y
Se ha asociado a tiempos libres de recaída, tiempos libres de enfermedad tumoral, menor riesgo de reincidencia. En muchos pacientes se usa muy experimentalmente, realmente esto no es algo que vayan a ver mucho en la clínica diaria, pero digamos que es a donde nos estamos enfocando en cuanto al tratamiento del tumor mamario. Y la desmopresina también ha sido un tratamiento muy experimental. Sí, el artículo de estudio en caninos tiene solamente 2 pacientes, es una población muy pequeña, pero es un análogo sintético de la hormona antidiurética vasopresina y lo que tiene es un efecto hemostático. Entonces logra, es, en teoría, inyectado 30 minutos post cirugía, inhibir un poco la metástasis de estas células que se desplacen a vasos sanguíneos, disminuyendo el riesgo de metástasis pulmonar. Eso se logró en modelos, lo que les digo, en modelos murinos, en ratones, pero sí se ha intentado en caninos con al menos 2 pacientes exitosas en cuanto a supervivencia general y tiempo libre de enfermedad y con muy pocos efectos secundarios. En realidad no reportan ningún efecto secundario. Entonces, digamos que podría llegar a ser a futuro una nueva alternativa de tratamiento, sobre todo para pensar en temas postquirúrgicos. Entonces, puede que nosotros hagamos todo esto y aún así no tengamos un paciente 100% exitoso. Y entonces, pues ahí nos planteamos todas estas cosas de las que ya les vengo hablando hace mucho tiempo, que es todos los factores pronósticos que se asocian. Como pueden ver, el tumor mamario es muy complejo. Afecta el momento de la esterilización, la edad de la paciente, el tipo del tumor, el tamaño del tumor, el grado histológico, qué tan diferenciado es, los índices de proliferación, si tiene receptores o no tiene receptores de COX-2, qué tan indiferenciado es, los receptores de prolactina, los receptores de estrógeno y un montón de receptores. Ahí les puse solo uno, el HER2, pero el tumor mamario, créanme que estudiamos como 1000 receptores de tumor mamario y es un tema totalmente aparte que pueden determinar mucho el pronóstico de esta paciente. Sin embargo, en general, son pacientes que con una buena cirugía y con un tratamiento quimioterapéutico que, digamos, toleren bien, podemos lograr unas expectativas de vida bastante buenas siempre y cuando los grados histológicos estén entre el 1 y el 2. Entonces, aquí les dejo unas conclusiones que más que conclusiones es hacia dónde nos tenemos que enfocar a futuro para tener este tumor un poco más establecido y ojalá algún día llegar a tener un panel diagnóstico tan grande como el que se tiene en humanos para tumor mamario. Entonces, pues nuestro enfoque principal tiene que ser establecer mejores criterios para el diagnóstico de tumores mamarios en caninos, incluso que todavía ni siquiera se pueden graduar histológicamente, lo que les digo, por el grado de indiferenciación. Entonces, pues eso nos da una necesidad de buscar establecer un mejor criterio diagnóstico, porque existe muy poca estandarización sobre tratamientos, formas de abordaje, es un desafío diagnóstico muy grande, porque es un tumor muy heterogéneo. Entonces, todas estas cosas, digamos, las deberíamos o deberíamos buscar un mejor estandarización, pero sin perder también este tema de que un paciente no es solo su tumor y que un paciente es un organismo individual y un tumor desgraciadamente también. Pues todos los tumores y todos los pacientes se comportan de formas distintas. Entonces sí debemos enfocarnos obviamente hacia la terapia dirigida, hacia estos receptores, hacia estas hormonas que expresan estos tumores, hacia buscar el mejor tratamiento para ese paciente y para ese tumor. Entonces, nuestro objetivo principal siempre debe ser, obviamente, mejorar la calidad de vida del paciente con la idea de que un tratamiento oncológico solo puede seguir si un paciente lo tolera, lo que mencionábamos en la charla anterior. Muchas veces la quimioterapia se abandona porque el paciente no lo tolera, entonces en realidad si tenemos otras alternativas terapéuticas que sean distintas a la quimio, que puedan apoyar la quimio, mejorar un poco su pronóstico, pues posiblemente va a ser un poco más fácil para el paciente y para el propietario afrontarse a un tema tan complejo como puede ser un tumor mamario. Eso sería todo. Estoy pues atenta a cualquier pregunta y como yo sé que las preguntas no siempre surgen durante la presentación, ahí les dejo ese código QR donde se pueden contactar directamente conmigo para cualquier duda que tengan. Tienen un paciente por ahí con tumor mamario eh, y no sé, pues estamos aquí abiertos a cualquier cosita. Eh, Listo, muchas gracias por su atención.
Chicos, pueden dejar sus preguntas por el chat o si no, pueden prender su micrófono y hacerle directamente la pregunta a la doctora. Acá hay una pregunta, doctora, de parte de Juan Mejía. Cuando tienen una paciente que ingresa con carcinoma inflamatorio, ¿cómo procede? Listo. Bueno, les cuento que por suerte, gracias a Dios, no es algo que vea muy comúnmente yo en la clínica. Creo que solamente he tenido dos pacientes con carcinoma inflamatorio y en realidad ahí su enfoque 100% va a ser estabilizar a la paciente, porque casi siempre llegan anomalías vasculares, arritmias, cuadros de dolor supremamente marcados, muy inflamadas, no se puede mover porque los miembros están totalmente hematizados. Entonces el enfoque uno es 100% estabilizar a la paciente. Si realmente logran estabilizar a esa paciente, que les digo, es muy difícil, lo ideal sería entrar a biopsiar, ahí sí ya no hacemos mastectomía, no, y netamente retirar hasta tejido profundo de esa glándula mamaria para confirmar ese diagnóstico de carcinoma inflamatorio. Y si sí es carcinoma inflamatorio, sinceramente es más un paciente de tratamiento paliativo. Este no va a ser un paciente ni quirúrgico ni con buena respuesta a la quimio en la gran mayoría de casos. Entonces, tienen buena respuesta a los AINES. Entonces, uno puede empezar terapia dirigida con antiinflamatorios no esteroidales por el tiempo que nos vaya a durar esta paciente, pero lo que les digo, son pacientes con un pronóstico supremamente corto y donde el pilar tiene que ser la calidad de vida y sostener a esa paciente con la mejor expectativa que podamos, pero siendo muy realistas con el propietario de que es un tumor con un pronóstico muy malo y que finalmente va a verse muy afectada la calidad de vida del paciente. Pues son pacientes, como les digo, que llegan prácticamente inmovilizados porque el tumor no las deja moverse. Entonces, en general, son más 100% nos vamos a estabilización, biopsia en los pacientes que no los permiten entrar a una anestesia de forma estable. No les digo que buena, pero al menos estable durante el procedimiento anestésico. Y si lo logramos, pues evaluamos tratamiento con piroxicam. Por aquí veo Acá hay otra. otra pregunta, doctora, de Jonathan. Con respecto al abordaje postquirúrgico tras la mastectomía radical, ¿qué tanto les funcionan los catéteres penetrados en el lecho quirúrgico para el uso de anestésico local? Los utilizo, realmente también es un tema debatido un poquito el hecho de dejar catéteres en una zona que fue tumoral, porque pues, se supone que por el sitio de ingreso y de desplazamiento del catéter pueden quedar células neoplásicas. Si ustedes están muy seguros de sus bordes, 100% recomendado. Realmente la mastectomía es una cirugía muy dolorosa. Yo he visto pacientes después de una mastectomía entrar en crisis de dolor que a veces casi son mortales. Diría yo que después mucho de las cirugías ortopédicas tal vez es una de las más dolorosas. Entonces, si tienen la posibilidad de dejar un catéter para analgesia local, nosotros utilizamos en la clínica bupivacaína para mantener esa zona mamaria lo menos dolorosa posible para la paciente, mucho mejor y les aseguran unas mejores recuperaciones. También son pacientes que se quedan muy quietas después porque les duele, entonces se inflaman más, se vuelve un problema a la larga todo este tema del dolor.
Eh, Veo otra por aquí. En caso de que el tumor sea demasiado grande y no haya suficiente piel, pasa mucho, realmente, porque a veces llegan con unas barbaridades de tumor los pacientes. En realidad es un tumor con muy poca respuesta a la neoadyuvancia. Es un tumor un poco quimiorresponsivo en cuanto a lo que no sea enfermedad residual. Es difícil que uno logre reducirlo. Antes he visto respuesta por tiempo cortito a doxorubicina. Pues uno puede hacer 1 o 2 sesiones de doxorubicina, no es, lo reduce demasiado de tamaño, pero sí lo puede lograr como desadherir un poco del músculo, volver un poco más blandito ese tumor y hacer un poco más fácil la cirugía. Pero realmente, aunque les digo, la respuesta es un poquito 50-50. Hay pacientes que les va muy bien, como hay pacientes que uno hace las dosis de doxorubicina y no reducen nada. Entonces ahí es más buscar un buen cirujano oncológico con buena técnica reconstructiva y de pronto evaluar hacer un colgajo, o desplazar piel de otra zona, un injerto. Incluso son pacientes donde uno puede hacer pequeñas fenestraciones para lograr que la piel estire un poco más, siempre y cuando la piel sea sana para mejorar pues el tema de tensión quirúrgica. Pero sí, con doxorubicina puede ser que vean un poco de respuesta durante un tiempito corto, apenas para entrar a la cirugía. Adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado de mama con metástasis a ganglio. Pronóstico muy reservado, realmente ahí, si el ganglio ya es metastásico, depende mucho de qué características haya tenido ese ganglio antes de, que les digo, si era fijo, si de pronto ecografía era cavitado, pero en realidad el tumor mamario moderadamente diferenciado es ese con el que uno, digamos que tiene las respuestas un poquito más, menos exactas, porque ese es el que queda justo en la mitad. Entonces a la mitad le va muy bien, a la mitad le va muy mal. Pero generalmente es un paciente que para quimio, si retiraron ya el linfonodo, podría tener buen pronóstico. Mucho seguimiento, 2, 3 quimios, radiografías, dos quimios siguientes, radiografía nuevamente para determinar que no vaya a ocurrir metástasis dentro del proceso quimioterapéutico, pero en general, si ya el linfonodo está retirado y la mastectomía fue completa, el pronóstico puede ser bueno al año de sobrevida, más o menos. ¿En qué caso es recomendable iniciar quimio antes de una mastectomía? No lo recomiendo. Normalmente recomiendo la mastectomía primero, a menos que ya tengas un paciente, por ejemplo, la intervinieron. Y no le hicieron una cirugía completa. Entonces tiene 2 glándulas mamarias remanentes y ahora en la otra cadena o en las que quedaban salieron nuevas masas, ya tienen diagnóstico, ya tienen la patología de las otras masas que sacaron. No les puede decir, bueno, empecemos la quimio, hagamos quimio, unas sesiones y evaluemos la mastectomía post quimioterapia. Porque pues durante la quimioterapia es muy difícil que un paciente se recupere de una mastectomía. Se puede hacer, pero es complejo. Entonces, realmente ese paciente que ya tiene un diagnóstico, ya tienen el tumor bien graduado histológicamente y tuvo una cirugía incompleta, puede ser un paciente donde tú empieces quimio antes y después hagas el resto de la mastectomía. Pero lo que les digo son cosas que no deberían pasar. O sea, lo ideal es que no te llegara el paciente con la cirugía incompleta. Pasan. Pero pues el mejor paciente, la mejor respuesta la vas a ver en el paciente con cirugía completa y quimioterapia. Entonces sí se puede, pero con un pronóstico un poquito más moderado en cuanto a tiempo que el paciente con cirugía total. Depende mucho de la velocidad de cicatrización de la paciente. Este es cuánto tiempo recomiendas desde la cirugía hasta la quimio. Yo lo que les digo, recomiendo al menos 4 semanas. Vamos que uno se puede dar un poquito ese permiso, porque en ese momento la zona del tumor va a estar muy inflamada y esa cantidad de a los tumores no les gusta el sistema inmune. Ellos no se acercan donde haya demasiada inflamación, porque posiblemente van a ser reconocidos por alguna célula del sistema inmune. Entonces, digamos que nos da cierto espacio ahí durante ese grado de inflamación grande de darle espera a la quimio. Pero en realidad hay pacientes que cicatrizan muy lentos. No es lo mismo hacerle una mastectomía a una perrita de 6 años, que posiblemente a las 2 semanas ya va a estar cicatrizada, que una paciente de 11, 12, 13, 16 años, que
posiblemente les toque ir quitando punto a punto a ver si ya toda esa piel pegó. Entonces, al menos 4 semanas o al menos que hayan cicatrizado el 50% de la herida, que ya hayan logrado quitar la mitad de los puntos de sutura. Ya en ese punto no podría empezar quimio sin tanto riesgo de que se les infecte la herida o se les abra la herida. Eh, igual estar muy pendientes, pero en general, 4 semanas o 50% de los puntos. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, bueno, si no hay más preguntas, bueno, agradecerle, doctora, por la ponencia y a todos también por estar presentes en el Bueno, muchas gracias por invitarme y si están en Colombia y necesitan alguna asesoría, nosotros estamos en Oncovet en Bogotá y las puertas abiertas para lo que necesiten. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos para